Ahora desarrollaremos el ejercicio 2 del taller 17. Entonces, tenemos que verificar que la función que está definida acá es biyectiva y determinar su inversa. Entonces, para verificar que una función es biyectiva hay que hacer dos cosas. Debemos verificar que es inyectiva y que es epiyectiva. Entonces, lo primero que haremos es verificar que es inyectiva o 1 a 1. ¿Sí? Para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar dos elementos en el dominio de la función. Y el dominio de la función es menos infinito al 0. Y verificar que ocurra lo siguiente, tal es que f de x sea igual a f de y, y eso me tiene que implicar que x sea igual a y. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 sobre 1 más x cuadrado igual a 1 sobre 1 más y cuadrado. Lo que queremos es despejar el x y el y, por lo tanto, aquí nos va a quedar 1 más y cuadrado. Esto nos queda 1 más x cuadrado. Entonces, si eliminamos en los 1, o sea, restamos 1 y aplicamos raíz cuadrada, esto nos va a quedar el valor absoluto de y con el valor absoluto de x. Entonces, a priori estos son distintos, pero x e y están en el dominio. El dominio en este caso es este conjunto que está acá. Este conjunto. ¿Qué quiere decir que x e y pertenezcan a este conjunto? Que ambos son negativos. O sea, que dado el dominio de la función, en este caso particular, me va a quedar que puedo sacar el valor absoluto, como ambos son negativos, saco el valor absoluto y esto me queda menos y esto me queda menos x. Y luego simplemente multiplico por menos 1 y nos queda x igual a y. Por lo tanto, f es inyectiva. El segundo paso es verificar que es epiyectiva. Para ello debemos mirar el codominio y encontrar el recorrido y verificar que el recorrido que encontremos coincida con el codominio. Entonces tenemos que su codominio es 0, 1. ¿Qué hacemos para la epiyectividad? Tomamos y igual a 1 sobre 1 más x cuadrado y lo que queremos hacer es despejar el y. Pero debemos imponer las condiciones sobre el y. Como el denominador es positivo, porque tenemos x cuadrado, que es un número positivo, más 1, por lo tanto esto siempre es un número positivo. Al estar dividiéndose por 1, que también es positivo, o sea, el cociente de cosas positivas siempre es positivo, por lo tanto y siempre va a ser mayor estricto que 0. No puede ser nunca igual porque el numerador es distinto de 0 y este denominador, independiente de los valores que tome, nunca este elemento se me va a anular. Por lo tanto, va a ser positivo de manera estricta. Entonces ya tenemos una primera condición para el i. El i tiene que ser mayor estricto que 0. Luego despejamos. Entonces esto nos va a quedar 1 más x cuadrado, factor de i, igual a 1. ¿Cuál es nuestro propósito en esto? Es despejar el x. Entonces esto nos queda y más x cuadrado y igual a 1. Entonces esto nos queda x cuadrado y igual a 1 menos y. Y luego nos queda x cuadrado igual a 1 menos y sobre y. ¿Qué sigue? Debemos aplicar la raíz cuadrada. Pero para aplicar raíz cuadrada debemos imponer la condición de que este elemento sea estrictamente mayor que 0. Ya sabemos que el denominador, fíjense lo siguiente, debemos decir que 1 menos y sobre y tiene que ser mayor o igual que 0 para poder aplicar la raíz cuadrada. Pero resulta que el i
ya sabemos que esto es mayor estricto que 0, por esta condición que estaba dada acá. Entonces, para que este cociente sea positivo, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que el 1 menos i debe ser mayor o igual que 0. Eso significa que tenemos esa condición. Entonces, si nosotros seguimos despejando, nos va a quedar que x va a ser igual a 1 menos i sobre i en raíz cuadrada. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos dos cosas. La primera es que i es un número que está entre 0 y es menor o igual que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el recorrido de la función es el intervalo del 0 al 1, cerrado por la derecha, abierto por la izquierda. Si nosotros volvemos y miramos el codominio nos da justamente ese intervalo. Por lo tanto, como ese conjunto es igual al codominio de la función, que lo que se concluye que f es epiyectiva. Como f es epiyectiva, ¿qué es lo que se concluye? Que de 1, o sea, de la inyectividad, y 2, de la epiyectividad, se tiene que f es biyectiva. Ok. Además, ya verificamos que f es una función biyectiva, entonces ahora tenemos que determinar su inversa. Pero eso lo obtenemos gratis. ¿De dónde lo obtenemos gratis? De este paso que nosotros hicimos acá. Lo único que debemos hacer es reemplazar la y por x. Entonces vamos a tener, además, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener que f a la menos 1 de x va a ser la función 1 menos x sobre x en raíz cuadrada. Entonces, si nosotros queremos explicitar la función como el esquema que les planteo acá, como un mapa que les llamo yo, esto se va a escribir de la siguiente forma. Vamos a tener que f a la menos 1. ¿Cuál va a ser su dominio? El dominio va a ser el recorrido de la función original. ¿Ya? Recuerden que cuando una función le calculamos la inversa, si va de izquierda a derecha, la función va a tomar este conjunto de derecha a izquierda. Entonces, esto va a tomar como dominio el 0, 1. Por lo tanto, esto será 0, 1. Y va a llegar, como recorrido, va a tener el dominio de la función, o sea, del menos infinito al 0. Ok. Y x va a ser enviado ¿a dónde? Va a ser enviado a lo que obtuvimos delante, o sea, la raíz cuadrada de 1 menos x. Esto es 1 menos x sobre x en raíz cuadrada. Y con eso obtuvimos la función inversa.